Bienvenidos una vez más a Fotogramas, programa donde discutiremos, reseñaremos y recomendaremos filmes de diversos géneros y corrientes cinematográficas. Mi nombre es Guillermo Hernández y colaboraré con Alan en este proyecto. En esta ocasión hablaremos someramente del cine de propaganda alemán durante el nazismo. El impacto del nazismo en la industria del cine de Hollywood es, sin lugar a dudas, el más referenciado y utilizado como un estereotipo que encarna el mal. Seamos honestos, ¿quién no ha visto una película de acción, drama o aventura ambientado en los años de la Segunda Guerra Mundial sin encontrarnos con el oficial de aspecto caucásico, cara dura, ataviado con el típico uniforme de las SS, atormentando al protagonista o siendo este el jefe final al que se tiene que enfrentar? Sin embargo, antes de que los nazis cayesen en esta posición, ellos eran los protagonistas de sus propias películas, los héroes que exaltaban el valor nacional. Todo esto podemos explicarlo gracias a que en buena medida los alemanes, los nazis, controlaban la industria del cine en Alemania. El cine en Alemania desde la década de 1920 había sido un referente gracias al expresionismo, que a través de la pantalla mostraba películas como El gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu, Sinfonía del Horror y Metrópoli, que exploraba la esencia humana a partir, o en conjunto más bien, con una estética oscura y que a veces jugaba con la iluminación. No obstante, desde 1916 el cine en Alemania se encontraba en manos del Estado, que mediante políticas de tipo proteccionista se encargó de cerrar toda entrada del cine extranjero a las salas alemanas, lo que provocó inevitablemente que la producción cinematográfica se viese apoyada por el Estado y se viese financiada también por los capitales nacionales. Para ello, en 1917 se funda la Universal Film AG, o por sus siglas UFA, el estudio cinematográfico más grande e importante en Alemania que se va a dedicar a la distribución de la propaganda a través del cine entre las tropas del ejército alemán, así como el reclutamiento de civiles, pues Alemania se encontraba inmersa en el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial. Para 1923, gracias a una modificación en el marco legal, se permite nuevamente la entrada del cine extranjero a las salas alemanas, hecho que va a poner en aprietos a la UFA, pues ya había perdido, como hemos visto, su objetivo para las necesidades ideológicas de la guerra. Para ello, llega un hombre a rescatar a la UFA, Alfred Hugenberg, un ferviente nacionalista, quien admiraba a otro nacionalista, pero este de origen austriaco, excombatiente de la Primera Guerra Mundial y líder del Partido Obrero Nacional Socialista. Nos referimos a Adolf Hitler. Como podemos ver, el cine en Alemania, el cine de propaganda en Alemania, estará fuertemente influenciado por el Estado y por su objetivo en sí. Para 1937, con el ascenso de los nazis al poder y con Hitler ya en la Cancillería, la UFA será absorbida por el flamante Ministerio de Propaganda, cuyo cabecilla Joseph Goebbels volverá pieza angular del sistema, pues gracias al control de los medios de comunicación permitirá difundir la ideología nazi en todos los confines, tanto en el interior como en el exterior. El Ministerio de Propaganda podemos dividirlo en 5 departamentos: televisión, radio, prensa, turismo y obviamente el cine. Como ya hemos visto, entonces el cine de propaganda nazi tenía como objetivo no solamente el reclutamiento de civiles para el ejército, sino también difundir las ideas del nazismo a través de la pantalla. Es decir, ya sea exaltando las cualidades morales y físicas de los alemanes. August 1st, 1936 in Berlin, the capital of the Third Reich. This brand new monumental stadium is... Vous avez 100 000 Allemands qui glapissent à Hitler, etc. On peut pas dire autrement. Como ya hemos podido ver, el cine de propaganda en Alemania tenía no solo como objetivo difundir la propaganda entre los reclutas para el ingreso al ejército, sino también tratar de hacer llegar sus ideas a otros espacios con la intención de poderse ganar al pueblo. En este sentido, se exaltaban las cualidades físicas o morales de los alemanes en el deporte o en la guerra, así como también se ridiculizaba a los enemigos del Estado, llámense judíos, comunistas o masones. Con respecto al cine, Hitler se expresaría de la siguiente manera:
Su efecto debe de estar en su mayor parte dirigido a las emociones y solo en un grado menor al llamado intelecto. El arte de la propaganda reside en comprender las ideas emocionales de las grandes masas y encontrar a través de la forma psicológicamente correcta el camino a la atención y de allí a la razón de las masas. Esto nos indica que el cine en Alemania nunca apostó a una posición crítica, sino más bien a una generación de emociones que va a repercutir en el espectador, el cual va a apoyar totalmente al régimen y por qué no hablar también de un cierto consenso en la violencia con la que se estaba exterminando al pueblo judío. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el cine en Alemania nuevamente se tiene que adaptar a las necesidades de la guerra. En este sentido, ya podemos dividir en dos partes el cine de propaganda en Alemania. Uno, previo a la guerra, que va a exaltar las cualidades físicas y morales de los alemanes, y otro que se va a desarrollar durante la guerra y que se va a dedicar precisamente a denunciar a los enemigos del Estado fascista en Alemania. Por un lado se encontraba un cine, o el cine que se dedicaba más bien a exaltar las cualidades de la raza aria, así como de la imagen del partido y de sus miembros más importantes. Obviamente sujetos como Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Hermann Göring o el mismo Joseph Goebbels aparecerán en tomas. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo en las producciones de la directora alemana Leni Riefenstahl, en películas tales como Olimpia, El triunfo de la voluntad o Nuestra Wehrmacht. Para las tomas se valió principalmente de ejercicios militares, desfiles, concentraciones masivas como la de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, reuniones del partido, etc. Es decir, la escenografía se encontraba en la calle, en los grandes monumentos, en los estadios, en los edificios institucionales, que iban perfectamente combinados con toda la simbología nazi, llámese la esvástica o el águila imperial. Y por supuesto, el pueblo alemán era el protagonista de sus propias películas. Esto de alguna forma ayudó a que se abarataran los costos de producción. Podríamos decir, en pocas palabras, que Leni Riefenstahl es tal vez la figura más importante y más famosa del cine de propaganda alemán ligada al nazismo. Por otro lado se encontraba otro tipo de cine. Este cine se va a desarrollar durante la guerra, como ya lo hemos dicho, y se va a encargar de denunciar a los enemigos del fascismo, principalmente a los judíos, aunque estos no fuesen los únicos, sí fueron los que de alguna forma estuvieron más referenciados en el cine o más presentes en el cine. En este sentido, podríamos decir que si bien de alguna manera se había formado un estereotipo del judío a partir de resaltar sus formas físicas y también sus valores sumamente cuestionados, creando una imagen de sucios y feos usureros, lo cierto es que pues no todo el pueblo alemán se podía describir de esta forma. Realmente habría que destacar que si bien existen grupos sionistas que superponen el capital por sobre la vida humana, lo cierto es que el pueblo judío vivió las mismas penurias que cualquier otro individuo durante la Primera Guerra Mundial. De entre las películas que destacan con el tópico del judaísmo, se encuentra una muy particular, pues tuvo un impacto tremendo entre la población y el ejército, de nombre El judío Sus, cuyo director, Bert Harlan, se encargó más bien de crear una buena ambientación, seleccionar a muy buenos actores de la época que se volverán incluso estrellas nacionales en Alemania, y bueno, tuvo tal impacto que a la larga va a ser una película que será censurada por el buen nivel que tenían en ese momento las producciones alemanas, como es el caso del judío Sus. No obstante, no fue la primera adaptación del libro de Leon Feuchtwanger, pues en 1934 se había hecho otra película con capitales ingleses, hecha precisamente en Inglaterra, pero del director alemán Lothar Mendes. Sin embargo, también hubo fracasos en la taquilla, como es el caso de la película El judío eterno del director Fritz Hippler,
quien también se encontraba al frente del departamento del cine en el Ministerio de Propaganda. Ya al finalizar casi la guerra en los últimos años de 1944 a 1945, se va a producir una película de nombre Colbert, del director también Bell Harland, que de alguna forma se va a encargar de levantar la moral entre las tropas del ejército, pues Alemania había recibido varios reveses en la guerra, pero también tenía el objetivo de competir con las megaproducciones americanas del cine de Hollywood. Para ello, el Ministerio de Propaganda puso al servicio de Harland todo el aparato del ejército, o una parte del aparato del ejército, principalmente a miembros de la infantería, de la artillería y de la caballería, que de alguna forma van a dejar sus ocupaciones en la guerra para mirar a los lentes reflectores de las cámaras. 8 de mayo de 1945. Hitler murió. El mariscal Keitel firma la rendición de la Alemania nazi. Al finalizar la guerra, muchos de los directores que colaboraron con el nazismo sobrevivirán. Sin embargo, sus carreras no serán las mismas cuando estuvieron presentes dentro del régimen fascista. Pues en casos muy particulares, como el de la directora Leni Riefenstahl o el del propio director Bell Harland, llevarán la esvástica tatuada y obviamente pues la propia industria del cine a nivel mundial no iba a permitir que el nazismo volviese a resurgir, y en parte también porque en Hollywood la industria del cine se encontraba en manos de los judíos, ¿no? Esto provocó que a la larga el trabajo tanto de Harland como de Leni Riefenstahl pues se viese opacado, ¿no? Para el caso de Riefenstahl pues se dedicó a la fotografía hasta su muerte en 2002, y en el caso de Bell Harland siguió produciendo películas, dirigiéndolas también, pero nunca con el mismo esplendor, como ya hemos dicho, que cuando estuvieron presentes durante el nazismo. Pues eso sería todo, amigos. Si te gustó el video, danos un like, suscríbete, ya que esto nos ayuda a crear más contenido. Nos estamos viendo hasta la próxima en otra emisión más de Fotogramas. Hasta pronto.